Hola, hola, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Buenas tardes, días o noches en el horario en que estés viendo este video. Me presento, soy Tailin Montijo y soy estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y estoy cursando la licenciatura en Administración Municipal y Políticas Públicas. Y el día de hoy vengo a traerte una reseña de un nuevo libro. El libro del que vamos a estar viendo un poquito el día de hoy es El político y el científico de Max Weber. Y antes de entrar con el libro te voy a hablar un poquito de quién fue Max Weber. Max Weber, nacido en 1864 y fallecido en 1920, fue un sociólogo, economista, político y abogado alemán, considerado uno de los padres fundadores de la sociología moderna. Weber fue un científico social muy influyente en el desarrollo de la sociología. Sus ideas sobre la burocracia y la relación entre la religión y el capitalismo son muy conocidas. Fue un autor de libros también, aparte de este libro que tenemos aquí, que es una copia. Les voy a poner una fotito aquí de la portada del libro y dónde lo pueden encontrar. También, antes de empezar, si a ustedes les cuesta un poquito leer o no están tan acostumbrados, pueden encontrarlo en YouTube. Está el audiolibro también. A mí me sirvió mucho para poder llegar a comprenderlo nuevamente. Algunos libros que escribió está en La historia agraria romana, La historia económica general, El político y el científico, es del que les voy a hablar yo, escrito en 1918, Ensayos de sociología contemporánea, era un sociólogo, escritos políticos, sobre las teorías de las ciencias sociales y sociología de la religión. Aparte de los libros que escribió, también tuvo algunos aportes, que fue la denominación del proceso burocrático, la teoría compresiva, la idea de la acción social, que es orientada hacia otros, las relaciones entre la ética protestante y el capitalismo, el estudio de los problemas agrarios en Alemania y el estudio del efecto de las ideas religiosas en las actividades económicas. Y un poquito de esas aportaciones se ven reflejadas en cómo explica el libro. El libro es más bien como una plática donde él va diciendo las ideas y diferenciando entre pues el político y el científico, pero toca muchos temas más. Y vamos a empezar leyendo una frase del libro, creo que es la página 52 si no me equivoco, y empieza. ¿Qué entendemos por política? El concepto es extraordinariamente amplio y abarca cualquier género de actividad directiva autónoma. Se habla de la política y divisas de los bancos, de la política del descuento de Reichsbach, de la política de un sindicato en huelga, y se puede hablar igualmente de la política escolar de una ciudad, de una aldea, de la política de la presidencia, de una asociación, lleva en la dirección de esta, e incluso de la política de una esposa astuta que intenta gobernar a su marido. Porque la política está en todas partes. Donde haya personas va a haber política, porque necesitamos quien nos vaya a gobernar o quien nos influencie sobre qué decisiones debemos tomar o en qué rumbo debemos ir. E incluso algunas personas van creciendo sin ideales o sin rumbo y necesitan creer en alguien o en algo, y ahí nacen los políticos. Les voy a leer una definición de la política. La definición dice así: la política suele ser definida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detectan el poder en pos de organizar una sociedad o un grupo en particular. Eso es la política. Hay distintos tipos de políticos. De hecho, Max Weber habla sobre el político carismático, que se podría decir como el que nos da por nuestro lado. Eso busca la política. Y hay política en donde sea. Y de ahí también viene el Estado. Voy a leer una cita. Todo Estado está fundado en la violencia, dijo Trotsky en Brest-Litovsk. Objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado lo que en este sentido llamaríamos anarquía. Ya definimos la política como alguien que nos gobierna y nos da ideales. Y en la política hay reglas que marca el Estado. La política, nosotros, limitado terreno, eso forma un Estado. Les voy a leer para realmente informarlos y darles las definiciones exactas sobre qué es un Estado. El Estado es una organización política que regula la vida de una comunidad en un territorio. Se caracteriza por tener instituciones soberanas que ejercen el poder y la autoridad para controlar el funcionamiento de la sociedad.
Los elementos básicos de un Estado son territorio delimitado, población, leyes, organismos de gobierno, soberanía interna y soberanía externa. ¿Y por qué nos empieza a hablar sobre la violencia? Para darnos el concepto exacto. Les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho. Por ejemplo, si en esta parte de aquí hay, no sé, una familia viviendo y tiene 2 matas de mango. Y acá hay una familia viviendo y tienen una mata de pera. Entonces la mata de pera se seca y ellos necesitan alimento. No van a ir a golpear a los demás, matarlos y quedarse con sus 3 mangos. Ahí es donde entran las leyes, ahí es donde entra la política y ahí es donde entra el Estado para que podamos convivir y coexistir en paz todos. Entrando un poquito más en el político y el científico, vamos a diferenciarlos un poquito. El político, Max Weber lo define como alguien que busca el poder para realizar cambios en la sociedad. El político está motivado por la necesidad de ejercer influencia, mantener el orden y transformar las estructuras sociales. De hecho, les voy a leer una cita del libro. Dice, el político está, por tanto, llamado a la acción. Él debe decidir y no solo en el sentido de hacer declaraciones o emitir juicios. Debe actuar en función de lo que considera mejor para la sociedad, teniendo siempre en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Y el científico, por otro lado, busca la verdad. Él quiere comprender la realidad de la manera más objetiva posible, sin dejarse influenciar por las presiones ni el poder. Les voy a leer una cita de Max Weber. El científico tiene la obligación de estudiar la realidad tal y como es, no tal como le gustaría que fuera. Esto es lo que quiere darnos a entender, o lo que yo desde mi punto de vista entendí con este libro, que el político y el científico no son iguales, tienen ideales diferentes y causas diferentes. Y aunque la ciencia proporciona el conocimiento y la política la pone en práctica, en la sociedad la ciencia no puede ser instrumentada para fines políticos. No se puede manipular a la conveniencia de absolutamente nadie. En conclusión, lo que quiero que te lleves de este libro y este video es que el político busca el poder y la transformación social y el científico busca imparcialmente la verdad. Y ambos tienen impacto significativo, pero sus principios y valores y métodos son profundamente diferentes. Y si tú eres un estudiante de política, quieres ser un estudiante de política o admiras a un político, te voy a dejar con esta frase y quiero que la analices. Es de este libro. Dice, hay 2 formas de hacer de la política una profesión. O se vive de la política o se vive para la política. Que tengas un increíble día.